Santo es tu nombre, Señor. Gloria a ti. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos este día a la casa del Señor. Estamos en un día domingo 15 de agosto. Nos sentimos contentos de continuar adorando el nombre del Señor. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en este día. Y vamos a abrir las escrituras, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y continuamos con nuestro recorrido por este libro. Es un recorrido que iniciamos exactamente este año 2021. Y comenzamos desde enero, desde el primer mes de este año, a hacer este recorrido por todo el libro Los Hechos de los Apóstoles, con el objetivo de demostrar, quizás no tanto demostrar, pero por lo menos de enseñar la importancia que hay en ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Y en este recorrido que estamos haciendo, estamos, hermanos, viendo la diferencia de caminar sin el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. O sea, esa es la diferencia que estamos enfatizando. Y el domingo pasado terminamos la narración donde vimos cómo Felipe, hermanos, tuvo una experiencia con un brujo en una ciudad. Y finalmente, pues, cerramos esa historia el domingo pasado. Este día vamos a continuar con la siguiente narración que sigue, que siempre es con Felipe. Y vamos a leer entonces capítulo 8, verso número 26. Capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen que este libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino que Hechos del Espíritu Santo. Si usted lo mira con los ojos naturales, tendríamos que llamarlo Hechos de los Apóstoles, pero si lo mira con los ojos espirituales, tendría que ser los Hechos del Espíritu Santo. Pero si une los dos, son los Hechos del Espíritu Santo con los apóstoles, y ahí tenemos la plenitud. Entonces, Hechos capítulo 8, verso número 26, vamos a leer en adelante. Este es un cuadro, hermanos, diferente. Se cerró el cuadro, el capítulo, la narración de Felipe con el hechicero en Samaria, y al cerrarse eso comienza una nueva historia, siempre con Felipe. Y esta nueva historia que viene es una historia donde hay unos detalles que quiero estar mencionando y que por ende no voy a poder hacerlo el día de hoy. Vamos a continuar con el próximo domingo, si el Señor lo permite. Pero vamos a leer este verso número 26 y vamos a ver qué nos enseña para este día. Verso 26 dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe. Note bien lo que estoy diciendo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Mire, lo voy a repetir una vez más. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27. Entonces, él, ¿quién es él? Es Felipe. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28. Y volvía sentado en su carro. ¿Quién iba sentado en su carro? Era el etíope eunuco. Y iba leyendo al profeta Isaías. Iba leyendo un rollo del profeta Isaías. Y el Espíritu, aquí se pone bueno esto. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y verso número 30. Y acudiendo Felipe, ¿acudiendo a qué? Acudiendo a acercarse al carro. ¿A cuál? Donde iba el etíope eunuco. ¿Haciendo qué? Leyendo una porción del profeta Isaías. ¿De dónde venía él? Venía de Jerusalén, de adorar en el templo. Entonces, verso número 29, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿quién fue el que habló? Felipe. Y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Verso 31. Él dijo, ¿quién es él? El etíope eunuco que iba sentado en el carro. Le dijo, ¿a quién le dijo? A Felipe. ¿Y cómo podré qué? ¿Cómo podré entender lo que leo si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe. Le rogó a Felipe. ¿Quién le rogó a Felipe? El etíope eunuco que iba sentado en el carro. Le rogó a Felipe que subiese ¿a dónde? Que subiese al carro de él y se sentara a la par de él. Amén. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a llegar. No vamos a hablar de todo porque tengo varias enseñanzas de todo lo que acabamos de leer. Recapitulemos lo que acabamos de leer. Aquí es la historia de Felipe y de un hombre eunuco. ¿Qué es eunuco? Es un hombre que ha sido castrado. ¿Para qué? Para poder trabajar en un área de mujeres y mostrar fidelidad. El Señor dijo, hay unos que
lo hacen porque tienen una función aquí en la tierra. Hay otros porque nacieron así. Y hay otros que se hacen así por causa del reino de los cielos. Pero aquí tenemos a un hombre que no es israelita, no es israelita, es un hombre que vive en otra nación, lo vamos a decir así, en otra región, pero que creía en el Señor. Y este hombre etíope es la palabra el que describe su lugar de nacimiento de Etiopía. Etíope, eunuco, era su condición física, y su posición era de que estaba al frente de toda la plata, manejaba todos los dólares, el oro, las propiedades, todo lo que tenía que ver, las finanzas. Era el encargado al frente de todas las finanzas del palacio de una mujer, de una reina. Esa era la función. En otras palabras, era un hombre millonario. Si alguien hoy en día habla de este hombre, hablaría de un hombre millonario. No hablaría de un hombre pelado o que aparente o que finja tener dinero. No, hablaría de un hombre con una posición y millonario, con una buena reputación de fidelidad. Y ese es el tipo de hombre que tenemos ahora. Un hombre de ese tipo con Felipe. Un cuadro totalmente diferente al hechicero que teníamos allá. Un hombre que estaba viendo los milagros, un hombre que estaba viendo maravillas, un hombre que había creído en el Señor, se había bautizado y que estaba a la par de Juan, de Pedro, de Felipe y que colaboraba. Ahora aquí vemos a un hombre, hermanos, totalmente desconocedor de todo. No sabía quién era Jesús. No sabía que él había muerto en la cruz del Calvario. Me imagino, ¿verdad? Si me equivoco, perdónenme, pero me imagino. Y que en su visión era como de una manera generalizada, Jerusalén y el templo del Señor donde se adoraba. Había ido, hermano, había venido en su BMW, ¿verdad? Las personas que utilizaban carruajes en aquellos tiempos eran personas diferentes al resto. Venía en su carruaje, había llegado a Jerusalén a adorar. Me pregunto, ¿cuál fue lo que él hizo en el templo del Señor? Porque el templo del Señor, hermanos, en aquel tiempo era considerado sumamente el lugar más sagrado de toda la tierra, de todo el planeta Tierra. El lugar del templo, hermanos, ese templo que este hombre había visitado era, hermanos, el último templo que iba a estar en pie. Hoy en día ese templo que este hombre visitó está destruido, solamente quedó una parte del muro, del fundamento, hermano, una parte del muro. Y eso es lo que hoy se llama el muro de los lamentos. Este muro, este templo, perdón, el Señor lo vio. Y fue el templo que fue el templo donde el diablo lo llevó a la punta del templo y le dijo: lánzate, y si eres hijo de Dios, Él mandará a sus ángeles para que no te golpees con el suelo. Este fue el templo que el Señor dijo: no quedará
piedra sobre piedra. Entonces, ese es el templo, hermanos, donde Pedro y Juan, al inicio de la narración del libro Los Hechos de los Apóstoles, hermanos, se habían encontrado a un cojo a la entrada y que le dijeron: no tenemos oro ni plata, levántate en el nombre del Señor. Y el cojo saltó, hermano, y se hizo un gran escándalo, y por ese se convirtieron miles al Señor. Le llegó la prueba, pero se convirtieron miles al Señor. Ese templo es el templo donde este hombre llamado el etíope eunuco, funcionario a cargo de todos de un gobierno, de una reina, a cargo de todos los tesoros, hermanos, un hombre de otra nación viene al templo a adorar al Señor. Les pregunto, hermano, ¿qué fue lo que él fue a hacer al templo del Señor? Ahora, él tenía, hermanos, en su poder una copia, unos pergaminos, hermano, una copia del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, las copias incluso hasta el día de hoy, las copias del Antiguo Testamento, hermanos, de los libros del Antiguo Testamento, se hacen a mano en hebreo. ¿Cómo se sentiría usted si le digo: hermano, para el próximo domingo, por favor, tráigame un cuaderno y me escribe usted a mano todo el Antiguo Testamento? Yo sé que usted se va de esta iglesia y por el internet me estarían criticando y haciendo pedazos por lo que digo. Pero hay hombres allá que, hermanos, conforme a la dieta alimenticia que el Señor le dio a su pueblo, es decir, los animales sanos para comer animales, ahí, hermano, lo preparan y encima de ese cuero, a mano, hermano, escriben todo el Antiguo Testamento y se lo entrega a usted en unos pergaminos, de manera que cuando usted los agarra, los tiene que agarrar así. Y si es posible, se lo puede poner un poco así, pero así un poquito despectivo. Es mejor así, como abrazándolo. Y lo guardan en un lugar que para ellos es muy especial. Hermano, abren las puertecitas y ponen los rollos y los cierran. Y eso es algo tan santo, hermanos. Donde está la ley, donde está la palabra de Dios para el hombre. Entonces, este hombre llamado etíope eunuco tenía una copia del rollo del libro del profeta Isaías. Había venido a adorar al templo y venía leyendo la palabra de Dios. Y dijo: amén, hermano, yo no sé qué usted viene haciendo entonces. Venía leyendo la palabra de Dios al templo y se fue del templo leyendo la palabra del Señor. ¿Fanático dirá usted? ¿Medio loco dirá usted? Bueno, loco o fanático, como lo quiera llamar, o religioso, pero este hombre se iba deleitando de la presencia del Señor en la lectura de las Escrituras. Iba leyendo la palabra de Dios. Entonces, hermano, este es el cuadro que está sucediendo en esto que acabamos de leer. Ahora, yo me voy a concentrar en una parte inicial en primer lugar. Me voy a concentrar en lo siguiente. Dice la Escritura aquí en el verso número 26 que apareció un ángel. Fíjese, Felipe acaba de terminar el cuadro con el hechicero Simón en Samaria. Se cierra esa historia. Y ahora la historia que nos narra el Espíritu Santo en las Escrituras es otra experiencia que le aconteció a Felipe. Y fue con este hombre etíope eunuco.
Y dice la Escritura de esta manera, comenzando la narración. Un ángel le habló a Felipe. Pregunto en esta hora, ¿qué pasaría si un ángel del Señor le hablara a usted en un determinado momento? Piénselo. Usted diría muchas cosas. Pero en el caso de Felipe, para ellos, fíjese, para los apóstoles, es más, voy a ir un poquito más atrás. Para los israelitas, para ellos, las experiencias sobrenaturales con Dios son lo más normal de la vida. Para nosotros, no mucho, no mucho. Pero para ellos, en el pasado, y lo que estamos viendo acá, es algo tan normal. Los momentos sobrenaturales de Dios. Hablar con un ángel, ver un milagro, una maravilla, una sanidad, un prodigio. Que el Señor hable, que ellos oigan la voz, que tengan una visión, que tengan un sueño. Para ellos es lo más normal. Si eso nos llegara a suceder a nosotros hoy en día, lo asociaríamos a que estuvimos viendo una televisión con un programa similar a eso, o que tenemos un dolor de estómago, o que no dormimos bien en la noche, o que tuvimos una discusión con cierta persona, o que tuvimos un momento de preocupación, de temor, o que estuvimos pensando en una enfermedad. Tendemos a asociar para encontrar una explicación y nos vamos por muchas veredas. Para ellos no es así. Para ellos, rapidísimo, en la primera dan, fue un ángel. Fue Dios quien te habló. Para ellos es algo bien común. Y cuando nosotros lo leemos, estamos tan familiarizados con la lectura que cuando lo miramos no nos asombra leerlo, pero sí nos asombra mirar y tener esa experiencia. Mirarlo repetidamente en las escrituras, frases sobrenaturales, es bien común, pero observarlas es no tan común. Entonces, comienza aquí la narración. Un ángel es el que inicia esta experiencia. Ahora, ¿qué significa eso? Un ángel es el que inicia esta experiencia. Fíjese bien lo que estoy diciendo. No es el hombre. No hay nada de intervención humana en lo absoluto. Es un ángel quien va donde Felipe y le da una instrucción. Mire cómo son las cosas del Señor. Hay veces que el Padre habla y uno tiene que distinguir quién está hablando. Hay veces que Jesús habla y uno tiene que distinguir quién está hablando. Hay veces que el Espíritu Santo habla y uno tiene que distinguir quién está hablando.
Hay veces que un ángel habla y uno tiene que distinguir quién está hablando. Hay veces que el diablo habla y uno tiene que distinguir quién está hablando. Hay veces que un demonio habla y uno tiene que distinguir quién está hablando. Hay veces, ¿ya se confundieron? Hay veces que el hombre, el espíritu del hombre, la carne del hombre habla y uno tiene que distinguir quién está hablando. Vaya. ¿Cómo quedaron? Entonces, todos ellos hablan diferente. Y uno tiene que distinguir quién está hablando. A veces uno los puede ver en lo sobrenatural. Y uno tiene que saber quién está hablando. A veces uno no los puede ver, solamente los oye. Y uno con la voz tiene que distinguir quién está hablando. Hay veces que se le presentan representando un símbolo o algo sobrenatural y uno tiene que entender qué significa esa figura que está observando en ese momento. Entonces, aquí, en el reino de Dios, donde las cosas son sobrenaturales, tenemos que entender lo siguiente, que hay, hermanos, varias personas, lo voy a decir así, que intervienen en lo sobrenatural y hay unos que hablan la verdad y hay otros, ya usted sabe quiénes, se ocultan en la verdad para engañarnos a nosotros. Entre ellos no se pueden engañar. El reino de Dios con el reino del diablo se conocen perfectamente. Entre ellos no tienen que aprender cómo es el uno, cómo es el otro, porque se conocen perfectamente. Quienes tienen que aprender a conocer uno y a conocer al otro somos nosotros. Porque ellos dominan sobre el mundo sobrenatural y nosotros que estamos en el mundo natural no podemos tener acceso al mundo sobrenatural si no es que tenemos un empujoncito de parte del Espíritu de Dios. Pero, hermanos, este es un cuadro perfecto. Porque vemos que un ángel le da la orden a Felipe. Más adelante nosotros vamos a ver que el ángel, fíjese bien, mire qué pasaje tan bonito. El ángel se aparta y aparece ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, usted dirá, ¿y por qué no aparece Jesús? ¿Por qué no apareció el Padre? ¿Por qué no aparece el Espíritu Santo primero y después los ángeles? ¿Y por qué? Mire, espere. Dios está sentado en su trono y Él tiene la facultad de hacer las cosas como a Él le placen. Y Él sabe cómo hacer las cosas mejor
que nosotros, los humanos. Entonces, allá en el cielo se toma la decisión que salga un ángel hacia la tierra, directo a Felipe, y le dé una instrucción. Y le dice: Felipe. ¿Qué estaba haciendo Felipe en ese momento? Quizás unos huevitos entomatados ahí y calentando un cafecito para luego sentarse y poner unas alabanzas en YouTube. Algo iba a hacer Felipe. Pero, ¿qué sucedió en ese momento? Que el Señor interrumpió lo que Felipe estaba haciendo. Quizás estaba descansando, quizás estaba durmiendo, quizás eran las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, quizás era la hora del almuerzo, la hora de la cena, quizás, hermano, él ya iba a acostarse, o quizás él se iba a sentar a descansar un rato. ¿Qué era lo que él estaba haciendo durante ese día, en ese momento? La palabra de Dios no lo menciona, no es necesario, pero se lo digo yo porque casi siempre ocurre de esa manera. El ángel, hermanos, intercepta la actividad que Felipe tenía en ese momento y le dice: levántate, aquí hay trabajito ahora para ti, otra vez. Y te va, y mire, y le da una dirección física, ¿verdad? Hoy, si yo le digo a usted: mire, váyase para allá, pues ocupamos el GPS o el GPS y ponemos la dirección, nos marca la ruta y ahí nos vamos porque desconocemos esa ruta. Ahora, el ángel le dice: te vas a ir a un lugar. Y ese lugar es la carretera, así le llamaremos nosotros hoy en día, la carretera, el camino que desciende desde Jerusalén hasta Gaza. Es un camino. Ese camino de Jerusalén, partiendo de Jerusalén hasta este lugar llamado Gaza, que por cierto es un lugar desierto. Vete para allá. Y Felipe, como estaba, oiga, acostumbrado a recibir órdenes de ese tipo, se levantó y se fue. Y se fue para ese lugar. Para él no era necesario decirle al Señor, o decirle al ángel, perdón, en este caso al ángel: bueno, ¿y por qué yo? Pues yo trabajo. Y a este que está aquí, este no hace nada. ¿Y por qué me mandas a mí? No le dijo: oye, pero si yo tengo que dormir, yo tengo que comer, yo tengo que ir a traer los niños a la escuela, yo estoy casado, yo tengo pagos que hacer, compras que hacer, yo tengo mis días de descanso. Cosas que nosotros comúnmente pensamos en el día de hoy. Pero dice la Escritura, hermanos, que de la boca de Felipe no salió nada. Y no le preguntó al Señor por qué él, ni tampoco le preguntó qué iba a hacer a ese lugar. No le dijo: Señor, pero ahí en ese lugar, pero ni agua venden por ahí. Ese es un lugar, un sol tan fuerte, un calor intenso que hay ahí. No hay ni un manantial para refrescar el cuerpo. ¿Qué voy a ir a hacer a un lugar tan feo? No lo dijo. Ahora, yo lo digo porque ocurre muy a menudo, a veces, en nuestro vocabulario.
Pero, hermano, el ángel le habló a Felipe y Felipe recibió la instrucción de lo que tenía que hacer. Ahora, detengámonos por aquí un momento. ¿Por qué cree usted que un ángel le habló a Felipe? Hay muchas cosas que pueden venir a nuestra mente, pero hay una que es la que me interesa. ¿Por qué cree usted que el ángel le habló a Felipe? ¿Quién es Felipe? Su nombre del equipo pesado del Señor. Experto en sanar, experto, claro, ¿no? Experto hermanos, en que el Espíritu Santo lo utilizaba en sanar, en liberar demonios, en predicar la palabra, hermanos, en cosas terribles, sobrenaturales, a nivel de ciudad, no a nivel pequeñito, micro, sino a nivel macro, hermano, de impactar a ciudades completas, enteras, completas, y sin importar qué brujo ni qué diablo se le atravesara, hermanos, iban con el poder de Dios en sus manos y en sus bocas. Ahora, por qué el ángel le habla a Felipe para instruirlo? ¿Por qué? Piense, piense. Lo que usted está pensando es muy importante, porque va a darle forma al mensaje. ¿Por qué es importante? ¿O por qué cree usted que el ángel le habla a Felipe? Y le dice, Felipe, hay algo nuevo que hay que ir a hacer. Ahora, ¿por qué el ángel le habla a Felipe? Voy a decir algo para ayudarle. Felipe no era, y perdone la expresión, ningún ignorante. Felipe era un hombre del alto rango, que no solamente conocía las escrituras, sino que tenía experiencias sobrenaturales y que tenía un tremendo ministerio. Y no solamente eso, tenía un hogar ejemplar en la palabra de Dios. Pero ¿por qué el ángel le habla a Felipe? Hay muchas razones, pero hay una que la que me interesa. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Yo me pongo a cantar aquí. Oh, aleluya. Estamos adorando a Cristo el Rey. ¿Por qué un ángel le habla a Felipe? ¿Por qué cree usted? Sigo cantando. ¿Por qué cree usted que un ángel le habla a Felipe?
Diga cualquier cosa que usted crea, que se imagine. Yo sé que usted lo va a mencionar, estoy seguro. Si nosotros descubrimos el por qué, le prometo, nos vamos temprano a casa. Y ya le saqué una tremenda sonrisa. Yo sabía. ¿Por qué creen que un ángel le habló a Felipe? Le voy a ayudar un poquito. No, no fue un hombre quien habló a Felipe. Le hizo una llamada, le mandó un correo electrónico, le mandó un texto, un correo de voz, un recado, un telegrama, una carta. No, fue un ángel. Directo. Entre Felipe y un ángel no hay intermedio. No hay nadie poniendo la mano, orando por Felipe. No. No hay ningún ser humano intermedio. Un ángel le habla a Felipe. ¿Por qué? El ángel le habló a Felipe. ¿Por qué cree? Piense. Yo sé que usted tiene algo, no importa la expresión que usted tenga. ¿Por qué cree que un ángel le habló a Felipe? Porque dice que el ángel estaba, porque el ángel sabía que Felipe estaba preparado. ¿Qué otra cosa más? ¿Verdad? ¿Es válida? Sí. El ángel sabía. ¿Qué otra cosa más? Ujú. A ver. Porque el ángel conocía la situación del etíope eunuco. Vamos a darle una pausa. Ahora, mírelo al revés. ¿Por qué cree que el ángel le habló a Felipe? Fíjese lo que dijo mi hija, que el ángel sabía la situación del etíope eunuco. Ahora, miremoslo al revés. ¿Por qué cree que el ángel le habló a Felipe? Ahí está la respuesta. Solamente hay que ponerla en un espejo para que se mire al revés. Y ahí está. ¿Por qué cree que el ángel le habló a Felipe? ¿Sí? Ok. Ajá, exacto. Es lo mismo, ¿verdad? El ángel conocía, fíjese, el ángel conocía a el etíope. Entonces, ¿por qué el ángel le habla a Felipe? Ahí está. Ahí está. ¿Quién la agarró? ¿Para llegar a quién?
se necesitaba una intervención natural para llegar al etíope. Nos estamos acercando, sí, nos estamos acercando. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Mire, esto, digámoslo así, esto que nos está costando llegar a la respuesta correcta, hasta lo que nos está costando llegar a la respuesta correcta, es realmente lo que ocurre en la vida real de la iglesia del Señor. Y yo le explico despuesito, pero ya vimos, ¿verdad? Interesante, qué bueno, que el ángel conocía la situación del etíope eunuco y que Felipe era un hombre preparado para el trabajo que iba a hacer y que se necesitaba una intervención divina para poder alcanzar al etíope eunuco. Perfecto. Ahora, ¿por qué el ángel, perdón, le habla a Felipe? Mire, porque si el ángel le habla al etíope, se hubiera quedado, y aquí hay un mensaje tremendo, pero no me quiero salir, pero hay un mensaje para dos cultos, ahí está buenísimo. Hermano, si el ángel le llega a hablar al etíope eunuco, ¿verdad? Se hubiera perdido, si es posible, la oportunidad que Dios tenía para él, ¿verdad? Interesante. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Aquí me iba a decir algo. Eh, lo vamos a poner por ahí, por un ladito. Pero ¿por qué el ángel le habla a Felipe? Claro, era más fácil que Felipe lo alcanzara, ¿verdad? Y exacto, ¿verdad? Pero, insisto, y estamos bien cerca, estamos bien cerca. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Todo lo que han dicho, perfecto, muy bien. Y lo que ustedes han mencionado es para el etíope eunuco, todo lo que está alrededor del etíope eunuco, todo lo que han dicho, perfecto. Pero yo me doy la vuelta y les pregunto, ¿por qué el ángel le habló a Felipe? Está bien cerquita la respuesta. Y yo me estoy tomando tiempo porque quiero que piense. Y este tiempo que estamos invirtiendo es un tiempo que nos va a demostrar algo a nosotros que yo sé que a usted nunca se le va a olvidar cuando cerremos este mensaje. Por eso lo estoy haciendo así. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Me iba a decir algo, ¿qué era? No, no importa lo que sea. Y yo sé que lo tienen ahí y quizás no lo quieren decir, pero yo sé que lo tienen. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Todo lo que mencionaron es cierto, pero ha quedado una parte, ha quedado algo que diría, no es lo más importante, pero es el paso número uno. Ustedes me han mencionado el 2, el 3, el 4, el 5 y todos los demás pasos, pero el paso número uno, quiero que Felipe era un hombre fiel, exacto, pero el paso número uno, ¿por qué el ángel le habla a Felipe? Porque Felipe fue un hombre elegido por Dios, sí, muy bien, pero
¿por qué el ángel, verdad? Diría yo que sería el paso número uno. ¿Por qué el Señor, el ángel le habla a Felipe? Yo sé que con lo que nos está costando, usted nunca se va a olvidar de este mensaje. Y la respuesta, yo sé que nunca se le va a olvidar. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Porque, vea, todos, muchos sabían que Felipe era usado por Dios, sí, pero no, es la primera. Él había sido bautizado por el Espíritu Santo, muy bien. Eh, ¿Verdad? Él podía interpretar muy bien, está bien, todo eso, pero, pero falta todavía la primera. Y esa respuesta, solo dígame la respuesta y vamos a cerrar el servicio. Porque y vamos a continuar con el otro servicio, pero la respuesta, y solo voy a decir eso, la respuesta a esta pregunta es el problema, es el gran problema que tenemos nosotros hoy en día en la iglesia del Señor. Es el gran problema que tenemos en los líderes y en los que no son líderes. Hermanos, ¿cuál es el problema? Ese es el mismo problema por el cual el ángel le habló a Felipe. Cuando entendamos por qué el ángel le habló a Felipe, sí, ya lo mencionamos, ¿verdad? Que si no hubiera, si le habla directo al etíope, el etíope no hubiera entendido, ya lo mencionamos, perfecto, es algo que hay, sí es cierto, pero todavía falta el primer paso. Él era fiel, ¿verdad? Ya lo mencionamos, también estaba ahí contemplado. ¿Cómo? Él era obediente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pero hay todavía uno más, el primero. Usted me está mencionando todos esos detalles, pero hay uno que se antepone a todo lo que me han mencionado. Que exactamente ese es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia, en los líderes, en los que no son líderes. Y no digo más porque les digo la respuesta, pero ese es el problema real. ¿Cómo? Porque Felipe era constante, muy bien, sí, pero no es ese. Le voy a dar una pista. Ustedes han puesto a Felipe bien alto. Bájenlo de allá arriba y pónganlo en lo más bajo. Ya le di la respuesta. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, era humilde, él era humilde, sí, obviamente. Pero ya le di la pista. Lo han puesto a él bien alto, es cierto, es cierto. Pero ahora pónganlo en lo más bajo para que encuentren la respuesta más rápida. Cuando nosotros ponemos al hombre tan alto, lo miramos intachable, perfecto, impecable. Pero cuando no lo miramos tan alto, no que lo miramos tan bajo, le miramos, ¿qué cosa? Le miramos, ¿qué cosa? Le miramos los defectos. Ya le di una gran pista. Ya no me miren a Felipe con las grandes y preciosas cualidades envidiables.
mírenlo ahora con sus defectos naturales como los nuestros. ¿Cómo? Para que viera Felipe con sus ojos lo que el Espíritu Santo podía decir. Muy bien, muy bien. Pero no lo es. Sino que esta es una gran pista, ¿verdad? Míremelo a Felipe con sus defectos naturales. ¿Por qué razón el ángel le habla a Felipe? Como dijo mi hija al principio, porque el ángel sabía lo que tenía que hacer con el eunuco. Y yo solo le dije, déle vuelta a eso. Porque el ángel le habla a Felipe. ¿Cómo? Ajá. Ay. Mire, ángel, Felipe y el etíope. Es un triángulo. Ángel, Felipe y el etíope. ¿Me hablaron del etíope? ¿Ya me hablaron del ángel? Ya no me hablen de ellos dos. Hábleme, concéntrense en Felipe. Porque el ángel le habla a Felipe. Porque el ángel conocía la debilidad. Bien, ¿cuál es la debilidad que resalta en esta narración de Felipe? Con eso, ya ustedes no me lo van a poner tan alto. Lo van a ver así a la altura de los ojos, ojo a ojo, cara a cara, a la altura de ustedes. Bueno, si el ángel no le habla a Felipe, quizás Felipe no lo hubiera hecho. Sí, muy bien, pero no. Y estamos acercándonos y todas las palabras que están mencionando, qué bueno que las están diciendo, porque es muy importante. Pero vamos a esto, el primer paso. ¿Por qué el ángel le habló a Felipe para un trabajo que tenía que hacer? Por la obediencia de verdad, sí, pero no. Y fíjese que este es un problema en la iglesia, que todos pensamos que los líderes y los que no son líderes en la iglesia están en las cosas que ustedes acaban de mencionar. Y por ver las cosas, en las cosas que ustedes acaban de mencionar, que no son mentiras, son ciertas. Por esa razón es que hay un problema dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué razón el ángel le habla a Felipe para un trabajo que tiene que hacer? Felipe, investido por el Espíritu Santo, era el único que podía interpretar las escrituras muy bien, ¿verdad? Muy bien. Pero ya no hablemos del ángel ni del eunuco, sino que concentrémonos profundamente en lo natural de Felipe. Porque el ángel le habla a Felipe. ¿Por qué? Felipe es bien fácil.
Felipe, y es tan fácil que usted me va a decir, yo creí que era otra cosa tan difícil. Ay, para eso no estuvo la hermana hasta las 9 de la noche. No, estoy una hora más para que sigan pensando. Sí, y está ahí una buena pista ahí. Porque Felipe era un hombre como el etíope. Voy a decir algo con lo que ella mencionó. ¿Estos dos hombres se conocían? Uy, le doy una respuesta. Casi le doy la respuesta. ¿Por qué el ángel le habló a Felipe? ¿Cómo? A ver, ¿por qué qué? Sí, no se conocían, no se conocían entre ellos. Le voy a dar una pista grande. Quíteme un solo al etíope. ¿Por qué el ángel le habla a Felipe? Ahí está cerquita, cerquita. No hay pista, dice. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Felipe era incapaz de conocer la necesidad del etíope. Mire lo que voy a decir. Solamente le voy a dar unos colorcitos ahí a la frase que dijo el hermano. El ángel le habló a Felipe porque Felipe no, a ver, en coro, no sabía absolutamente nada. Que le dije, ay, por eso. Porque Felipe no sabía cómo hacer la obra de Dios. Y por esa razón, el cielo tenía que venir a ellos constantemente para decirles cómo se tienen que hacer las cosas aquí en la tierra. Nadie me dijo amén. Me preocupa. Me preocupa mucho. Porque estamos habituados, y yo no voy a predicar, pero aquí cierro. Estamos habituados a que aquí en la tierra tenemos una cabeza así de grande y que aquí en la tierra sabemos cómo se hacen las cosas de Dios, de manera que no necesitamos a nadie de ahí arriba. Ese es el gran problema que tenemos en los líderes de la iglesia. Y es el gran problema que tenemos en las personas que no son líderes en las iglesias. Los que están al frente como líderes antes tenían experiencias. Hoy tienen diplomas y no estoy mal, no estoy en contra de eso.
tienen certificados, tienen títulos universitarios, tienen maestrías en diferentes áreas. Y eso, ese cúmulo de conocimiento aquí en la cabecita, hace a la persona capaz de hacer cualquier cosa aquí en la tierra. Y los que no tienen liderazgo en la iglesia, con su crítica y con su imaginación, son capaces de crear una iglesia perfecta comparada a la que están asistiendo. Y ese es el gran problema que tenemos en la iglesia del Señor. Que hay un cabezón al frente y hay otros cabezones oyéndolos, de manera que no se necesita a nadie del cielo que venga sobrenaturalmente a nosotros para decirnos cómo tenemos que hacer las cosas de Dios aquí en la tierra. Porque nuestra capacitación, nuestra experiencia, nuestros años de servicio y nuestras habilidades naturales y todo lo que ustedes mencionaron nos hacen a nosotros automáticamente capaces para hacer cualquier cosa de Dios aquí en la tierra. Pero en el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo se hacían incapaces para recibir instrucciones del cielo. Pero hoy en día no nos hacemos incapaces, porque hacerse incapaz hoy en día es sinónimo de ignorante, es sinónimo de incapaz, es, hermanos, sinónimo de una persona que no está calificada para poder, hermanos, ejercer ningún ministerio de Dios aquí en la tierra. Entonces, si Felipe supiera, como ustedes dijeron, todo lo que se tenía que hacer con el etíope eunuco, no se necesitaría la intervención de un ángel diciéndole a él: levántate, camina, muévete, vete para esta dirección, haz aquí, no te lleves a nadie, vete solo, A, E, I, O, U. ¿Cómo fue Felipe a esa misión? Él fue a esa misión instruido ¿por quién? Por un ángel. ¿Por qué no por él mismo? Porque él no sabía nada. El día que nosotros tomemos ese ejemplo para decirle al Señor: Señor, yo no sé cómo hacer las cosas aquí en la tierra. Si tú no me instruyes, no voy a hacer nada aquí en la tierra.
¿cómo ustedes mirarían a un predicador decir esas palabras? No le daría un codazo al que está al lado suyo y le diría, y a ese hombre venimos a oír toda una tarde, a perder nuestro tiempo. A un hombre que se para al frente y le dice a la congregación y a los que lo están viendo por el internet: óigame, oiga, yo no sé cómo hacer la obra de Dios. ¿Acaso no son expresiones de vergüenza hacia uno mismo? Sí lo son hoy en día. Pero lo que es vergüenza entre los hombres es dependencia delante de Dios. Porque una cosa es depender de mí o depender de otro hombre igual que mí, y otra cosa es apartarlos a los dos y depender del Espíritu Santo. Y si vamos a depender de Dios mismo, tenemos que sentarnos y esperar a que Dios dé la instrucción. Y si Dios no manda la instrucción, ¿cuál es el problema que hay en la iglesia? Pues nosotros vamos. ¿Por qué? Porque soy capaz. ¿Y quién es usted? Usted es Roberto. Discúlpeme, licenciado en teología, Roberto. Nadie hay en el internet que no ponga su licenciatura ni su maestría. No hay nadie. ¿Por qué? Porque todos andan buscando personas capaces y todos andan capacitándose aquí abajo para sentirse que pueden hacerlo todo. Pero no hay ningún maestro licenciado con maestría que borre sus títulos y que se ponga y que lo llamen simplemente un tal Roberto. ¿Por qué? Porque todos queremos ser alguien, entre comillas, aquí abajo. Pero allá arriba, el orden de las cosas es totalmente diferente a las de aquí abajo. Si yo le dijera a usted cómo nosotros podemos depender de Dios, usted encontraría algo totalmente diferente a lo que se oye allá afuera en el mundo. Entonces tenemos dos opciones para caminar en la iglesia del Señor. O nos hacemos los incapaces y lo que no sabemos nada, cómo hacerlo, o nos hacemos los capaces y que le decimos: Señor, mi licenciatura, 5 años. Señor, mi maestría, 12 años. A ver, dime, ¿qué quieres que haga? Le va a decir: tu maestría y tu licenciatura, hazla a un ladito. Porque aquí en la tierra no podemos alcanzar en ningún momento todo el conocimiento en cuanto a Dios se refiere. Pablo, que era un experto en las escrituras, dijo estas palabras: yo lo que tenía lo tengo por basura para conocer al Señor Jesucristo. Pero lo que era para él basura, hoy para nosotros
es un orgullo andarla cargando. Y no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. Pero Dios le habló a Felipe, a un hombre que no sabía cómo hacer las cosas de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día por tu misericordia, por tu fidelidad. No es fácil, Señor amado, pararse frente a las personas pretendiendo que sabemos cómo hacer las cosas, cuando en realidad no sabemos cómo hacer las cosas. Y el Espíritu Santo de Dios nos da la instrucción a nosotros cómo hacer las cosas. Pero nosotros cuando le hablamos al pueblo, no le decimos que fue el Señor quien les habló a ellos, a nosotros, sino que le demostramos al pueblo que es nuestra inteligencia quien tomó esas decisiones. Señor, queremos nosotros apartar todo conocimiento humano, toda experiencia humana. Y queremos, Señor amado, quedar vacíos en la carne para que seamos llenos solamente de la instrucción de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estoy yo. Aquí hay un pueblo, Señor amado, como tú dijiste. Hay otro pueblo que nos mira a través de la internet, como tú dijiste. Y todos queremos saber cómo hacer las cosas tuyas aquí en la tierra. Pero tenemos que aprender todos que para poder hacer las cosas tuyas aquí en la tierra hay que vaciarnos de lo natural, de lo carnal, de lo humano, de lo que perece, para que entonces venga la palabra tuya y nos llene en abundancia, y nos instruya y nos dirija y nos enseñe el camino por donde debemos de transitar. Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a finalizar para orar por las ofrendas y pregunto, ¿se le olvidó la respuesta? No. Y yo creo que no se le va a olvidar. Y no se le va a olvidar porque ese es un gran problema terrible en las iglesias hoy en día, donde todos somos capaces y Dios anda buscando a incapaces para enseñarles, instruirlos en la obra de Dios. Amén. Vamos a orar para recoger las ofrendas y voy a invitar a Alexander. Le damos la bienvenida, que está aquí de vuelta con nosotros, para que ore. O vamos a esperar, pues vamos a esperar. Amén, vamos a esperar. Vamos a orar entonces. Señor amado, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder ofrendarte, de poder, Señor amado, ayudar a tu obra. Dios eterno, bendice, Señor amado, nuestras finanzas, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Multiplícala, Señor amado. Danos para poder dar al que no tiene, al que necesita. Ayúdanos, Señor amado, para poder también bendecir tu obra y enviar tu palabra, Señor amado, a lugares donde nosotros
físicamente no podemos ir, a personas donde nosotros físicamente no podemos verlos. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén, Señor amado, y amén. Gracias, Señor. Hermanos, si usted quiere entregar su ofrenda en un sobre, le voy a pedir por favor que lo pueda hacer. Y le voy a pedir a mi hija si puede recoger los... Oh, ahí está. Oh, muy bien. Entonces, hermanos, vamos a ahora entonces para cerrar el servicio. Padre, gracias te damos por este servicio, gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, gracias Señor amado por permitirnos estar presentes y gozarnos. Gracias Señor amado por aprender, Señor amado, y por participar y mencionar, Señor amado, la importancia que hay, Señor, en el poder depender de tu presencia, de tu dirección sabia. Dios eterno, llévanos a nuestros hogares con tu paz, con tu bendición, como también a los que nos miran a través del internet. Dios eterno, bendícelos ahí donde ellos se encuentran y permite, Señor amado, que también tu palabra los edifique, los exhorte, los bendiga, Señor amado, los anime, los y conduzca, Señor amado, en la dirección correcta de tu voluntad perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, bendiciones. Amén. Gloria a Dios.